A ver, me avisan si se logra ver. Me confirma si se ve, chicos. Sí, doctora, sí se visualiza. Bien, ya, perfecto. Vamos a empezar. Bien, chicos, el día de hoy vamos a hablar un poquito de datos médicos, que la idea es que cualquiera entienda, ya que este es un curso de infografías. Vamos a simplificar y a ejemplificar un poquito lo que tienen que saber para que esa infografía sea un poquito más atractiva. ¿Bien? Bueno, a mí ya me presentaron, yo soy la doctora Ligia Lorte, ¿no? Soy médico serumista, así que vamos a empezar con algo súper básico, entendiendo el tema. Bien, nosotros ahora estamos en un mundo donde la tecnología es algo básico y fundamental, sobre todo ahora que ya tenemos el tema de las IAs, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo combinamos esta tecnología que es de ahora reciente con salud? Si bien desde que empezó la pandemia, esta pregunta ha ido rondando un montón de cómo lo podemos juntar, qué podemos hacer, ¿no? Y ahí fue cuando salió todos los atractivos visuales, como es el Visual Abstract, las infografías, ¿no? Todos esos temas salieron a relucir en la pandemia. Yo me acuerdo claramente cuando eran 2020, 2019, nos preguntábamos cómo podíamos hacer para animar más gente, cómo podíamos hacer para que el artículo tal lo vea más gente, o cómo podemos hacer énfasis en tal punto. Entonces ahí fue donde empezó a salir todo el tema de la infografía, Visual Abstract. También salió el tema de los flyers informativos. Entonces todo ese tema se pudo juntar y se resolvió la gran interrogante, ¿no? De cómo juntarlo todo para que la gente lo vea en un solo sitio o también lo pueda tener en distintas plataformas. Entonces fue ahí cuando empezamos a buscar opciones, ¿no? Tanto de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, todo se hizo una cadena sumamente enorme que al final nos ayudó a que podamos informar a la gente, sea de distintas maneras y de distintos temas, no solamente de salud, puede ser también de ocio, de entretenimiento, no de noticias, al fin y al cabo todo se conecta en un solo sistema para que al fin y al cabo todas las personas estén informadas. Bien, pero ahora viendo principalmente a lo que es una infografía. Muchos acá han visto una infografía, pero saben realmente qué es. Muy aparte de los dibujitos que tiene, lo bonito que tiene de los colores, las imágenes, el texto, todo, ¿qué es exactamente? Bien, una infografía es una representación gráfica de datos, de estadísticas o de conocimientos, donde estos datos van a ser sustituidos por la información compleja que siempre tenemos en todos sitios, porque la simplifican, ¿no? Y lo que va a ayudar a la infografía es a que es de rápida lectura, y sobre todo de que constituye un recurso de comunicación, que en este caso va a ser irreemplazable para mostrar información. Bien, entonces principalmente una infografía no es solamente juntar imágenes, no es solamente poner texto, hacerlo bonito, no. Es algo que nos va a simplificar una información para poder hacer que el público o las personas en general lo puedan entender. Bien, ahora, como cualquier infografía visual, como cualquier medio visual, tiene que cumplir ciertos estándares, ¿no? En este caso, tiene que cumplir ciertos objetivos, como es, primero, el tema del lanzamiento. Tienen que ver su infografía como si estuvieran vendiendo un producto. Bien, lo vamos a poner de esa manera para que la mayoría lo pueda entender. Tú al hacer una infografía estás vendiendo un producto. No puedo decir un servicio porque no estás vendiendo un servicio, estás vendiendo un producto, que es algo que tú quieres que la gente lo vea, lo conozca. ¿Ver? Sobre todo ahí vas a dar a conocer lo que has hecho. ¿Bien? Ahora, ¿qué también tienes que plantearte que es una infografía? Es un resumen. ¿Bien? Porque al fin y al cabo, de algún estudio, alguna encuesta, tú has jalado los resultados. Y eso es lo que vas a plasmar al final en tu infografía. Después tiene que cumplir el objetivo de promoción. Si bien la infografía es una netamente informativa, ahora se hace mucho énfasis en concursos o eventos científicos donde tú puedas mostrar una infografía. Entonces, siempre hay que ver ese lado de la promoción, muy aparte de la Doctora, difusión. disculpe. ¿Sí? Dígame, chicos, ¿qué pasó? Sí, creo que nos están cambiando las diapositivas. Uy, a ver, esperen. A ver, vuelvo a compartir otra vez. Voy a compartir toda la pantalla mejor. A ver, ahí sí se ve, si lo cambié. Sí, ahora ya se puede visualizar. Ya, ya, perfecto, chicos, mil disculpas. Bien, continuando, vamos con la parte de difusión. Bien, en la parte de difusión, si bien
Tu infografía lo que va a hacer es dar una noticia, porque es informativo al fin y al cabo la infografía. Entonces, siempre cuando haces algo informativo, tienes que irte por el lado de a veces criticar ciertas situaciones y también informar, porque al fin y al cabo tu infografía lo que va a hacer es coger una información, resumirla, simplificarla y plasmarla para que así el público en general o las personas destinadas a leer tu infografía estén informadas del tema, ¿no? Al fin y al cabo tú también puedes dar una pequeña crítica, porque al final es tu trabajo lo que vas a presentar. Bien, y como último objetivo que tiene que cumplir la infografía es de ayuda, sobre todo en el tema de ámbito, sea político, social o a nivel nacional o mundial. Tú tienes siempre que dar una infografía o hacer una infografía con el punto de ayudar, ya porque así sea informativa, tú tienes que dar siempre una visión de que lo que estás haciendo es por un bien común, no es solamente por un bien personal. Bien, sobre todo porque somos del ámbito de la salud. Ahora, ¿qué elementos debe de tener mi infografía? Si bien todos conocemos que la infografía tiene un título, unas imágenes, un texto y ya está, pero no es solamente así. La infografía tiene que cumplir ciertos parámetros. Muy aparte de los objetivos, tiene que cumplir ciertos elementos para poder llamar la infografía, así como cualquier atractivo visual. Bien, ahora los elementos principales que tiene que cumplir la infografía es tener textos con diferentes estilos y formatos. La infografía ya que en la infografía va más para el lado de que sea un poco más divertida, por así decirlo, que el tema de lo que es el visual abstract. Bien, en la infografía tú puedes agregar fotografías, ilustraciones o dibujos, además de también puedes agregar diagramas de todo tipo, no solamente de gráficos de barras o de ese tipo de pastelitos circulares, no. Puedes agregar todos los gráficos que tú quieras. Bien, y sobre todo lo que tiene que ir al final, siempre para que reconozcan un poco tu trabajo, es el logotipo. Yo les recomiendo que hay una guía específica donde tú puedes crear tu tipo de logo, totalmente gratis, así que lo ideal es que siempre se creen ese logo o esa parte personal donde ustedes mismos puedan crear su imagen. Entonces, tengan presente de que siempre en cada trabajo que realicen, cualquier atractivo visual, colocar siempre el logotipo. Ahora, elementos secundarios que pueden ir en una infografía son mapas mentales o mapas en general. No necesariamente tienen que ir, no es un requisito, no es obligatorio. Bien, ahora después están los organigramas. Un organigrama principalmente no siempre va en una infografía, mayormente se coloca siempre y cuando vas a comparar algo. Bien, ahora la parte estadística. Si se dan cuenta en la mayoría de atractivos visuales, la estadística era sumamente importante. En infografía no. Depende de qué vas a hacer de infografía. Vamos a ver ejemplos más adelante de la exposición, donde les voy a mostrar ciertas formas de infografía que pueden utilizar. Bien, y se van a dar cuenta de que no todas tienen parte estadística, algunas ni las mencionan. Entonces, depende de ustedes si lo van a colocar o no. Bien, líneas de tiempo tampoco es tan necesario, no es algo que tú tengas que informar, porque al fin y al cabo una línea de tiempo es para ver un suceso cronológico. Que si una línea de tiempo es parte de una infografía, sí, pero de uno de los tipos, no de todas. Bien, y el tema de audio y video o enlaces, ese es un tema subjetivo, por eso se llaman como elementos secundarios. ¿Por qué? Porque la infografía más que nada es una fotografía que tú plasmas cierta información. Y no necesariamente tiene música o tiene videos o tiene enlaces donde tú cliqueas y te vas. Mayormente no es así, porque mayormente las infografías se imprimen y se plasman, ¿no? En cambio, otros tipos de atractivos visuales no, se pueden hasta mandar por internet, salvo que sea una infografía que vayas a mandar simplemente como un PDF. Bien, y acá tenemos un ejemplo muy claro de cuáles son las partes principales que tienen que ir en una infografía. Si se dan cuenta, es una infografía que no tiene nada que ver casi con salud, porque la mayoría de infografías no tienen mucho que ver con el tema de salud, pero algunas sí, es dependiendo del tema. Bien, entonces, ¿qué es lo principal que tiene que tener tu infografía? El título. Bien, por ejemplo, acá el título es ¿el café es malo? Sí o bueno, sí. Entonces depende. ¿Cuál es el título principal? El café. ¿Tiene fotografías? Sí. Tiene acá una foto, tiene acá otro tipo de iconos. ¿Bien? ¿Tiene ilustraciones? También. Si se dan cuenta los fondos donde están las imágenes, ¿tiene ilustraciones? Sí.
¿Tiene diagramas? Sí, miren las flechas que van siguiendo, van señalando y al fin y al cabo, ¿cuál es el atractivo principal? La foto del centro. Y por último, tiene el logotipo también. Y al final algunas, siempre no todas, algunas se acaban con una frase. ¿Sí? Pero ese no es un requisito principal. Ahora, con esto decimos que esta infografía está bien hecha. Sí, cumple los 5 reglamentos básicos o 5 elementos que tiene que tener la infografía. Entonces, en este caso, chicos, una infografía puede ser sencilla, de una manera un poco más concisa. Sí, no necesita tener muchas cosas. Pero ojo, depende de quién cree la infografía y de qué quieras informar. Acá tenemos, por ejemplo, otro ejemplo. Esta es una infografía que tiene englobado todo. Tiene ilustraciones, tiene el título, tiene un montón de texto, tiene parte estadística, bien, tiene diagramas, tiene también parte geográfica, si se dan cuenta, entonces tiene un montón de cosas. ¿Y es una infografía? Sí, no deja de serlo. Pero si se dan cuenta y si son observadores, hay algo que le falta, algo muy sencillo, el logotipo. Este de acá, por ejemplo, es sacado de Tinder, de una encuesta que hicieron en Tinder. Entonces, prácticamente es una infografía, sí, que le falta ciertos parámetros, sí, pero no deja de ser una infografía. Porque el logo, al fin y al cabo, es siempre y cuando tú quieras que reconozcan tu trabajo. Algunos hacen un logo, otros lo ponen como acá, en la parte de abajo. Simplemente ponen su nombre o unas siglas, pero ya saben de quién es la infografía. ¿Bien? Ahora, esta infografía de acá, lo único que le podría yo criticar a esta infografía, y que también le he comentado con varios amigos, es que tiene mucho texto, está muy cargada. Que al fin y al cabo tienes que seguir un orden para poder guiarte. Entonces, mayormente, un tipo así de infografía es netamente cuando tú quieres informar a una población de todo en una sola cosa. ¿Bien? Ahora, acá vemos otro ejemplo. Algo muy, muy sencillo, muy bonito y más fácil de entender. Por ejemplo, ¿ustedes sabían la historia que hay detrás de Spotify? Yo tampoco lo sabía, hasta el día de ayer que empecé a hacer las diapositivas, que tiene su historia total de cómo se creó hacia el final de llegar a ser Spotify. Y lo plasmaron toda esa historia que estaba en Wikipedia y en una página más, y lo plasmaron en una sola infografía. Todo consta desde 1983, va avanzando, 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 hasta que en 2007 se creó Spotify. Si se dan cuenta, esta es una infografía, sí, en el tamaño vertical, no todas las infografías son en horizontal, como la que vimos acá. Este es en vertical, se puede realizar, sí. ¿Está bien hecha? Sí. ¿Por qué? Porque cumple con todos los parámetros. Tiene un título, tiene fotografías, tiene ilustraciones, ¿bien? Tiene diagramas, por ejemplo, la línea de tiempo que va siguiendo, y por último tiene el logotipo de quien lo ha hecho. ¿Bien? Si se dan cuenta, al fin y al cabo cumple con todo, sí. Ahora vamos para el lado de acá. Apple Music versus Spotify. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Mayormente todos queríamos saber eso ya al inicio. ¿Cuál es la diferencia entre lo que te da Apple y lo que te da Spotify? Uno es más barato, otro es más caro. Entonces acá te da toda la comparativa. Y al final pone hasta quién ganará. ¿Qué es mejor? ¿Apple Music o Spotify? ¿Cumple los parámetros para hacer una infografía? Sí, que sea en vertical no le quita ni le resta valor. Es igualmente una infografía que informa, cumple totalmente su función. ¿Bien? Acá tenemos otra. 5 beneficios de trabajar con música. Esto me pareció chistoso y tienes razón lo que dice. Te desconecta del ruido exterior, evita la rutina aburrida, te mantiene despierto, logra un ritmo de trabajo, la música cambia las emociones, eso es totalmente cierto y válido. ¿Esta es una infografía que informa? Sí, porque te da a entender que la música tiene beneficios. Trabajar con música da beneficios. Entonces, ¿tiene un título? Sí. ¿Tiene fotografías? También. ¿Tiene ilustraciones? Sí. Acá, acá, acá y acá. ¿Tiene diagramas? Claro. Donde están englobados cada uno de los beneficios. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y por último, tiene el logo. Si se dan cuenta, ¿esta infografía es diferente a estas? Sí. Si bien esas tienen mucho texto porque son verticales y esta es una sencilla, totalmente sencilla, que cumple su carácter de función y forma, sí, entonces este es un check. Está totalmente bien esta infografía. Sencilla, básica, con lo que tiene que decir, no da mucha vuelta, entonces es una muy buena infografía. Acá tenemos otra. ¿Bien? 8 tips con la propiedad intelectual de derecho de autor. ¿Bien? ¿Cumple su función? Sí, porque da a entender el título que tiene. Son 8 tipos, 8 tips que te dan de la propiedad intelectual del derecho de autor. ¿Tiene fotografías? Sí. ¿Tiene ilustraciones? Podríamos dudarlo. Ahí podríamos dudar de las ilustraciones porque solamente tiene una sola imagen, ¿no? ¿Tiene diagramas? Sí, sí tiene diagramas, pero no tiene logo. Pero sí tiene quién lo ha hecho, acá arribita. Y se dan cuenta de dónde sacaba la información. Entonces, al fin y al cabo, sí cumple su función como infografía, sí. El logo, como les digo, es simplemente para que reconozcan tu trabajo.
Pero esto no deja de ser una infografía que está bien hecha, porque tiene todos los elementos. Ahora, de acuerdo a todos los ejemplos que hemos visto, chicos, tienen que tener en cuenta que hay ciertas características de la infografía que hay que seguir. Bien, y aquí están totalmente resumidas en esta imagencita. Bien, primero que la infografía tiene que ser versátil, tiene que ser clara, chicos, totalmente clara. Tú no puedes poner una infografía como las que hemos visto al principio, de las que tenía mucho texto, porque al fin y al cabo enriedas a las personas, enriedas al público. Entonces, ¿qué creen que van a querer mejor? Ver una infografía con 1000 palabras o ver otra que dice lo mismo pero en 5 palabras. Lógicamente la mayoría se va a ver la que tiene 5 palabras y dice lo mismo que la de 1000 palabras. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todas las personas tenemos ese carácter, como se dice, de ganadería, de querer ver lo más fácil. Pero es así, mientras tú más claro y preciso seas, mejor va a ser en un atractivo visual. ¿Bien? ¿Qué más tiene que tener? Debe ayudar a recordar el mensaje principal. Tú no te puedes saltear de que, por ejemplo, estás hablando de A y quieres saltarte a hablar de Z. No, tienes que seguir un hilo. Si vas a hablar de algo, sigue el hilo hasta que termines. Y así vamos a ver en los tips que les voy a dejar al final para que hagan una buena infografía. ¿Bien? El de que se puede imprimir es totalmente relativo, al fin y al cabo, porque si la infografía principalmente la vas a imprimir, pues tiene que estar totalmente legible. Pero si no la vas a imprimir y simplemente la vas a mandar por internet, pues por lo menos que se vea con claridad. Descárguenlo siempre en un formato que la mayoría lo pueda ver, como es, por ejemplo, PNG, JPG, JPG, o también si ya son un poquito más profesionales, por así decirlo, en formato RAW. El formato RAW es el formato más limpio que pueden tener al momento de ustedes mandar una fotografía o mandar una imagen. No se pixelea, no cambia, pero eso sí, el archivo llega a ser muy pesado. Entonces tienen que tener un poquito de cuidado ahí. Bien. Debe ser de libre difusión, totalmente, no hagan un copy y pega de ciertas páginas, no, porque yo lo he visto muchas veces cuando he sido jurado en ciertos concursos de infografías, que me mandan algunos de infografías que yo he visto. Entonces ya pierde un poquito el que sea de libre difusión, porque es lo mismo que otro que ya puesto. Bien, acá la idea es que sean innovadores, totalmente innovadores. Siempre buscan una infografía con su diseño. ¿Pueden colocar algo parecido? Sí, como lo hacemos todos en el momento de hacer algún trabajo o algo que copiamos una que otra cosa, pero lo cambias con tus propias palabras. Esa es la idea de innovar. Bien, ahora, realizarse en los distintos idiomas. Acá en Perú eso no consta mucho. ¿Por qué? Porque mayormente la mayoría habla español. Y solamente el 70-60%, según la última estadística que leí, hablamos inglés. Bien, pero acá mayormente manejan el tema de español porque la mayoría habla español de los idiomas, salvo que vayan a hacer una infografía para otro país o personas que hablen otro tipo de lengua, bueno, lo tienen que adaptar. Bien, después, lo que eso sí tiene que ser lo más importante es que sea sencillo. No se basen en ir a una infografía con 1000 palabras, 1000 imágenes, 1000 colores. Esto no se ve bien. Mientras tu diseño sea más simple, vas a llegar a ser una gran infografía. Y eso es un consejo que siempre lo doy en todas las charlas. Mientras más sencillo seas, es mejor. Poco acá es más, porque a nadie le gusta ver algo que tiene 1000 cosas. Y la verdad, cansa solamente de verlo. Entonces tengan siempre ese cuidado y tengan ese gran consejo que les voy a dar, que sean más sencillos que poner tanta cosa. Y también voy a hacer con por colores sencillos. Bien, al final les voy a decir más o menos qué colores son los que más llaman la atención. Bien. Bueno, el logo de la empresa, en este caso su logo personal, para que ustedes puedan ser reconocidos por su trabajo que van a hacer. La buena organización, porque principalmente eso va de la mano del diseño, la creatividad y la comunicación. Un consejo que les puedo dar para el diseño: siempre, si tienen alguna idea, dibújenla. Pues en un papel, en su iPad, en su computadora, en lo que tengan, así sea en su mano, dibujen el diseño que tengan principalmente en su cabeza. Porque yo, por ejemplo, cuando era directora CPDI, me acuerdo que yo soñaba con los flyers que iba a hacer, porque tenía que hacer 1000 flyers a la vez, soñaba con ellos y me levantaba un día y lo dibujaba en el papel. Se veía horrible, totalmente horrible, pero ya cuando iba a la computadora tenía una idea de lo que iba a hacer. Y era totalmente distinto a lo que habías visto. Entonces, esa es la idea que les puedo dar. Si ustedes tienen una idea, así sea totalmente chiquitita, así sea poner un cuadro, otro cuadro y así sea mínimo, dibújenla. Promovemos la creatividad y el diseño propio, no la copia y pega que veo que muchos hacen de que, me meto a FreePic, me meto a tal cosa, me meto a no sé qué, y este es igual que ese, está parecido, ya, esto lo copio, lo pego y punto, ya está. No, así no es. Promuevan un poquito la creatividad. Ya ver lo mismo y lo mismo y lo mismo también aburre. ¿Sí?
Ahora, también lo que tienes que contener tu infografía es una idea y un mensaje que transmitir. La infografía no se hace por hacer, siempre tiene que ser informativa, con un mensaje que dar. ¿Bien? Y bueno, la parte estadística está sobrevalorada porque no todas llevan parte estadística, ¿no? Pero sí tienes que tener un concepto claro de lo que vas a transmitir. Bien. Ahora, el tamaño vertical, horizontal, eso también está sobrevaluado porque depende mucho de la creatividad y el formato que tú mismo le quieras dar. Antes solamente se decía que las infografías tenían que ser en horizontal. Después que no, salió de moda que sean en vertical nada más. Y ahora ya se dice que los hagan como quieran porque al fin y al cabo es creatividad. Eso depende del artista. Bien. Entonces, estas son las características básicas que deberían de conocer para el momento de hacer una infografía. Bien. Ahora vamos con los tipos de infografía. Principalmente hay 6 tipos totalmente reconocidos de infografías que me imagino que no todos sabían porque la mayoría siempre he visto que hacen una infografía con imágenes, texto y ya está, ¿no? Pero hay tipos de infografía de acuerdo a lo que tú vas a hacer. Bien. La primera son las informativas. Si se dan cuenta, acá hay un ejemplo grande. La informativa va principalmente de que tú des a entender un mensaje. Acá hay, por ejemplo, el mensaje es una radiografía al bolso de una mamá profesionista, ¿no? ¿Qué es lo que reduce? ¿Cuánto pesa? El peso desmedido de la bolsa afecta a qué cosas, a la columna, cuello y postura, o sea, qué es lo que mayormente llevan en un bolso las mujeres, ¿no? Entonces, principalmente de eso se trata esta infografía, de informar de por qué tienes que llevar menos cosas para evitar tales problemas. Bien. Y acá tenemos otra muy clara, muy sencilla, algo que se difundió y creo que todos estábamos hartos de escuchar en el 2019, que eran las famosas infografías del maldito COVID-19, donde te decía que te cubras al toser, los virus que puede dar, cómo se transmite el virus, ¿no? Estas son de la OPS que sacó y rompió todo el internet porque todo el mundo las compartía, todos las veían y todos sacaban su infografía tipo COVID. ¿Bien? Y acá si se dan cuenta, la OPS cumplía, ¿no? Mientras tú cubras su tos, evitas que las personas a tu alrededor se enfermen. Un mensaje totalmente claro y sencillo. Si se dan cuenta, no tiene mucho texto, no tiene mucha imagen, algo sencillo, hasta los colores llamaban la atención. ¿Bien? Acá tenemos otra infografía, que es, por ejemplo, la crianza positiva, ¿no? ¿Qué es los beneficios de tener una crianza positiva? ¿No? Que describe tal cosa, un conjunto de actitudes, ¿no? Y te mostraba, fase por fase. Y otra también del COVID. ¿Cómo prevenir el COVID-19 durante la cuarentena? Ese es otro formato de infografía que mandó el OPS para que nosotros previnamos el COVID-19 durante la cuarentena. Un mensaje claro, sencillo, que todo el mundo conocía. Ahora vamos con el siguiente carácter, bueno, con el siguiente tipo de infografía que es las secuenciales. Las secuenciales, por su nombre, lo dice tal cual. Tienen que seguir una serie de pasos o una secuencia. Bien, por ejemplo, ¿cómo hacer una infografía? Hicieron una infografía de qué pasos tienes que seguir para hacer una infografía. Primero, elegir un tema, reunir la información, resume y ordena, elige un tipo, elabora un boceto, diseña tu infografía, revisa y corrige y lo publicas. Sencillo, sí. Sigue una secuencia, sí. Es una infografía secuencial, sí. Una guía paso a paso. Pero no es el único tipo. También tienes acá otra infografía, por ejemplo, de cómo hacer más productivo tu día. Inicias acá, no tiene números, si se dan cuenta, esta no tiene números, pero sí una secuencia. Inicias desde el punto de partida hasta el final. Y si se dan cuenta, no tiene un final, porque esta es una flecha sin sentido. Solamente va avanzando, 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 avanzando hasta que llegue al final. Bien, entonces acá tienes dos tipos de infografías, enumeradas y no enumeradas, pero los dos son del mismo tipo. ¿Por qué? Porque siguen una simple secuencia. Acá tienes otras 5 consejos financieros para proteger tu empresa. Primero, evalúa tu entorno. Segundo, registra y controla. Calcula la estacionalidad de tus finanzas, ¿no? Invierte capital humano. Y por último, aseguras tu negocio, ¿no? 5 consejos, siguen una secuencia, sí, por tanto es una infografía secuencial. Si bien no dice guía paso a paso, pero sí te da consejos si están enumerados. Acá tienen otra, por ejemplo, de cómo se creó Netflix, el mismo ejemplo que di con Spotify, de que está muy bien los pasos de la infografía. Si se dan cuenta, es una infografía secuencial. De la misma forma que escribimos nosotros, muy diferente a las que hemos visto, no tiene una flecha, no tiene nada que lo conecte, pero sigue siendo secuencial. ¿Por qué? Porque son actividades que tú puedes hacer. Si bien no es
de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, dependiendo de ti cómo lo quieras leer, pero sigue una secuencia. Ahora, también el siguiente tipo son las geográficas. Creo que por su mismo nombre sacan de qué se trata, ¿no? Son infografías donde tú principalmente pones un mapa y pones a explicarte lo que vas a informar de acuerdo a lo que vas a ver. Por ejemplo, acá está los escenarios de vulnerabilidad ante el cambio climático en el territorio peruano, a lo que estábamos viendo justamente hoy día, ¿no? Esta infografía todavía es de hace años, es del 2016, creo, 2017. Entonces acá te muestra varios escenarios, ¿no? Esta es una geográfica, ¿por qué? Porque te está hablando de un mismo territorio, de un área geográfica. Y acá tienen otra un poco más sencilla, ¿no? Cómo nos afecta el cambio climático, ciertos parámetros que siguen, ¿no? Que Perú es el tercer país más vulnerable, y así. Entonces, también tenemos otra parte más que son las cronológicas. ¿Cuáles son las diferencias entre las cronológicas y las secuenciales? Las cronológicas van de acuerdo a un determinado tiempo. Empieza un año y termina otro año. Esa es una cronológica. Las secuenciales siguen una secuencia. Ahora, si me van a decir que la cronológica, la de Netflix, la de Spotify, esas hay cronológicas, no. ¿Por qué no? La cronológica mayormente se representa por líneas de tiempo. Bien, en cambio, las secuenciales siguen una secuencia vertical. No se basa solamente en no se basa la cronológica en una línea y ya está. No, es una línea de tiempo que va siguiendo un esquema y no tiene que hacer una línea de tiempo mayor superando los 10 espacios. Bien, entonces por eso son la diferencia entre las cronológicas y las secuenciales. También tenemos las comparativas. Las comparativas, como su mismo nombre lo dice, son infografías que comparan dos cosas. Bien, es como la que vimos de Spotify con Apple Music, ya, esa es una comparativa. Lo mismo pueden ver acá, una infografía que compara dos cosas. Por ejemplo, esta de acá que me pareció súper chistosa, la diferencia entre los nerds y los geeks, ¿no? Entonces, separa dos cosas, sí, las compara también. Entonces, llega a ser una infografía comparativa. Igual que las de acá, los vingueros offline y online. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Entonces, los compara. Esa es una infografía comparativa. Que se puede usar en el tema de salud, claro. Por ejemplo, pueden comparar las vacunas. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la vacuna pentavalente de la hexavalente? Supongamos, ¿no? Es una suposición. ¿Cuál es la diferencia entre vacunar a un niño a los 3 años y cuál es la diferencia de vacunar a un niño a los 3 años y medio o 6 años? ¿Cuál es la diferencia? ¿Eso lo puedes comparar? Sí, totalmente. Igual que cómo puedes comparar otras enfermedades, ¿no? Una neumonía que lee la comunidad de una neumonía intrahospitalaria, supongamos, ¿no? Entonces, ¿lo puedes comparar? Sí. Acá tienen también otro ejemplo más, ¿no? Los pros y los contras del online learning, una infografía principalmente. ¿Y cuál es la diferencia también acá en una comparación entre el bus y el carro, ¿no? Viendo todos los parámetros, ojo, de manera informativa. Y por último tenemos a las jerárquicas. Las jerárquicas son mayormente las que tienen ese pirámide, mayormente que todos conocemos, ¿no? Donde van por niveles. Ya, estos son niveles que van de maneras no secuenciales, pero sí siguiendo una jerarquía, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Bien, como lo pueden ver acá. O en esa parte de acá, las jerárquicas, el ordenamiento jurídico español. ¿Cómo va? Igualito. Sigue un orden de arriba hacia abajo. Ahora, con esto aquí les quiero dar a entender de que todas, totalmente todas las infografías son diferentes. Depende de ustedes qué infografía quieran seguir. Ahora, no todos se van por la misma. Algunos sí, la mayoría, por así decirlo, no por decir todo, la mayoría se ha ido por la parte de las informativas. Que sí, son las más sencillas, son menos trabajos hay de hacer, hay más información, hay más modelos. Sí, es totalmente válida, es cierto. Pero es mejor utilizar los otros tipos, porque va de acuerdo al tema que vas a seguir. Por ejemplo, yo he tenido varias personas que me han hecho la secuencia de cómo empezó lo de la pandemia COVID-19 y avanzaban ahí de manera y me decían, yo pensaba, esta es una cronológica. Me dice, no es una secuencial porque no va siguiendo tal cosa, va tal cosa, entonces va avanzando, entonces me te van explicando y me teniendo más sentido. Entonces, depende mucho de la infografía que vayan a escoger de acuerdo al tema que van a hacer. Bien, yo les recomiendo ahora, en el área de la salud, ¿qué es mejor hacer? ¿Con qué infografía puedo empezar? Muy sencillo, depende de ustedes, ¿bien? Pero para el área de la salud, por ejemplo, si van a hacer un orden de línea de tiempo, hagan una cronológica o una secuencial, ¿bien? Así de sencillo. Si van a hacer de describir una enfermedad, una informativa, ¿bien? Si se van a ir por el tema de medicamentos o de fármacos, a una jerárquica, ¿bien? Entonces, con ellos depende, pero se siguen ciertos parámetros. Ahora,
Para ustedes hacer una infografía tienen que ir por un rubro de etapas. La primera etapa es la fase de búsqueda. Busquen, investiguen qué tema van a hacer, porque no es hacer una infografía por hacer. Como les digo, por ejemplo, del COVID, que me haga ahorita una infografía del COVID no va a ser totalmente relevante porque ya hay un montón de infografías del COVID. Información del COVID hay hasta por las puras. Sin embargo, hay otras enfermedades u otros tipos de salud pública que pueden hacer una infografía. Por ejemplo, las ineficiencias en el sector salud. De acuerdo a este año, al 2025, si se han dado cuenta, tenemos un presupuesto elevadísimo de casi 5 millones de soles o cualquier persona que esté interesada en el tema de salud pública. Por ejemplo, a ver, el que quiere irse por el lado de enfermedades, hágame una infografía de síndrome de Stevens-Johnson, que solamente alrededor de internet hay unas cuantas, nada más unas 100, de lo que debería haber muchas más. Entonces, busquen un tema totalmente relevante, ¿bien? Y de acuerdo a eso, incuben la idea. Si como si fuera un huevito, incuben su idea. Por ejemplo, quiero hacer de tal enfermedad. Listo, ya. Por ejemplo, quiero hacer cabos en los niños. Ya, bacán. Incubemos la idea. Voy a buscar qué infografías hay. Por ejemplo, algunas me describirán los signos, síntomas, tal cosa, pero yo quiero hacer la comparación de dos fármacos que he visto en dos ensayos clínicos. Uno que da menos síntomas, otro que da menos complicaciones, que da menos efectos adversos, y así lo voy comparando. Y puedo hacer una comparativa, supongamos, ¿no? Y ahí va saliendo la idea. Luego, al final, esos conceptos y esas ideas ya los uno. Y ya voy a tener, y para pasar a la segunda etapa, que es la fase de realización. Cuando yo ya entro en la fase de realización, chicos, es el momento en el que tú ya dices, ¿sabes qué? Ya tengo mi idea, ya la incubé, ya investigué, ya sé lo que voy a hacer. Entonces ahí viene la implementación del proyecto de manera digital. Me voy a mi Canva, si es que lo hacen con Canva, o me voy a mi Adobe y lo hago con Illustrator, o el programa que ustedes quieran, chicos. La verdad, hay un montón de programas, Genially, Sócrates, Canva, hay un montón de programas que pueden utilizar para hacer, al fin y al cabo, una infografía. El más recomendado y el más básico de los básicos es Canva, ¿bien? Pero en donde lo plasmen, donde se sientan más cómodos, depende de ustedes. Bien, entonces, fase 2, me voy a mi Canva y empiezo a más o menos a maquetear mi idea. Y ahí es donde empiezan las lluvias de ideas y la selección de todo el tema que tienes y a empezar de una vez a seleccionar y ser un poquito más perfeccionista y decir, esto sí lo pongo, eso también, esto no porque ya lo estoy repitiendo, eso tampoco porque ya va a ser mucho texto y así, vas seleccionando. Y de acuerdo a eso ya pasas a la fase 3. Una vez que ya tienes tu trabajo listo, pasas a tú mismo verificarlo y autocriticarte. Es mejor que tú te critiques a que otros te critiquen, porque eso te va a doler. Entonces, mejor critícate tú primero. Si yo fuera tal y yo fuera no sé quién, ¿cuál sería mejor? Colocar esto o quito esto, cambio este color, cambio esto y ya vas depurando cosas. Ya no te quedas estancado en que tiene que ser así porque a mí me ha gustado así porque yo quiero que sea así. No, piensa siempre como tu público, porque al fin y al cabo quien lo va a ver son ellos, no tú. Si vas a hacer una infografía para solo tú verla, entonces no estás planeando en ayudar a nadie, estás planeando simplemente en hacerlo para ti, para ti, para ti, para ti. Es ser como Kiko que no suelta su pelota, así más o menos. Entonces, vete por el lado de que simplemente tienes que ver que el público le guste. Bien, una cuestión que les puedo decir por el tema de qué le llama más al público, depende también de qué te gusta a ti. Un consejo que les puedo dar yo, por ejemplo, cuando era director de CPDI, me acuerdo que mi temática para hacer afiches era usar colores pasteles. ¿Por qué? Porque yo veía que las estadísticas de que quien más lo veía eran mujeres. Esas eran las estadísticas de mi sociedad, al igual que de la sociedad. Lo veían más mujeres que hombres. Entonces yo decía, ¿qué le gusta a una mujer? Yo como mujer me gustan los colores pasteles. Ah, entonces hago los afiches con colores pasteles, con un poquito ya de colores un poquito más femeninos, se podría decir, ¿no? Rosadito pastel, azulito pastel, verde pastel, ¿no? Amarillo pastel. Entonces yo combinaba esos colores y llamaban más la atención, sí, muy aparte de las imágenes del tipo de letra que le colocaba. Entonces tienen que ver más o menos a qué público serán dirigidos. Si es a niños, es a adolescentes, es a adultos mayores, es en adultos en general, adultos jóvenes. Entonces tienen que ver todo ese tema. ¿Bien? Y por último, ya lo finalizas y lo presentas, que es la fase, la última en la que todos queremos llegar, que ya finalizaste todo, lo hiciste y lo presentaste. Le gusta a quien le guste y ya no lo vas a cambiar porque simplemente ya lo presentaste y simplemente te queda aceptar tus sugerencias, ¿no? Ah, podrías haber hecho esto. Bueno, ya sí, lo pude haber hecho, no lo hice, pero ahí está. ¿Bien?
Ahora, la pregunta del día, ¿por qué usar infografías? Yo he visto varias personas que me han hecho la misma pregunta, ¿por qué seguir usando infografías? ¿Por qué no simplemente mandar un resumen y ya está? Bueno, en sí, ¿por qué usar las infografías? Porque traducen datos técnicos y visuales claros. Muy aparte de lo que hace el Visual Abstract, que es de un artículo científico, la infografía da datos un poquito más sofisticados, se podría decir, de acuerdo a una información que está siendo totalmente compleja a nivel general. Por ejemplo, en el tema del COVID, ¿por qué se crearon las infografías? Porque todo el mundo vociferaba que el COVID mata, que el COVID esto, que el COVID no sé cuánto, que toma ivermectina, que toma no sé cuánto. O sea, y era una mezcla total de información que nadie conocía nada al fin y al cabo. Porque uno pensaba A, otro pensaba Z, otros X, otro Y. Entonces al final era como que, ¿a quién le creo? Entonces fue por eso que la OPS, junto con la OMS, sacaron un montón de infografías de la realidad de lo que era el COVID, de manera sencilla para que el público lo entendiera. No lo sacó con colores muy vistosos, no sacó 1000 palabras, no. El que sacó 1000 palabras, al fin y al cabo, haciendo un copy-pega de su guía, fue el MINSA. Y fue lo peor que pudo haber hecho, porque puso tanto texto en sus infografías que al final fue un total fracaso. Entonces, la idea de usar las infografías es traducir esos datos pequeños. Bien, también que aumente la retención de la información. Está comprobado científicamente que tú, al ver una infografía, lo retienes mucho más rápido y más duradero que al ver una imagen o que al ver un texto. Entonces, si se dan cuenta, al ver un texto con imágenes totalmente resumido, te acuerdas mucho más rápido que verlo en tu libro o que verlo en alguna información que hayas leído. Es un 65% que está aumentando, pero sí se ha comprobado en varios estudios. Bien, además de que también son accesibles para diversos niveles educativos, como le digo, para niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos generales o adultos mayores. Es para todo tipo de personas. Y también ayuda a generar conciencia y acción. Una infografía, tú lo puedes ver colgado en la calle, lo puedes ver en tu universidad, lo puedes ver en un centro de salud, lo puedes ver en la policía, en cualquier sitio, y simplemente te va a llamar la atención, ya sea por los colores, aunque sea caminando, te vas a ver, te van a mirarlo ahí. Dice, por ejemplo, peligro al dengue, por ejemplo, no criaderos de mosquitos, o sea, algo así te va a llamar, ¿no? Por ejemplo, eso lo puedes ver en las campañas de vacunación, que sacan su banner, por ejemplo, varios que han ido a rotar al hospital, no me dejarán mentir, sacan su banner, lo ponen, campaña de vacunación, prevén las enfermedades, tal, 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 y te lanzan ahí que las vacunas son lo mejor del mundo, ¿no? Entonces, la verdad que eso sí ayuda, genera conciencia, sí, y hace lo que es acción y reacción. Porque la acción es que tú concientices de algo y la gente reacciona y viene, ya sea por chismosos, por interés, por lo que sea, pero llamas a la población. ¿Bien? Entonces, un tip, ¿cómo voy a escoger la información que voy a poner? Primero, piensa en tu público objetivo. ¿Es un paciente? ¿Es un adulto mayor? ¿Es un profesional de la salud? ¿Quiénes van a ser mi población? Porque de acuerdo a eso, yo voy a hacer el tipo de infografía, uno, y voy a ver qué texto y qué forma lo voy a escribir. Porque no le hablas de igual forma a un personal de salud, por ejemplo. Muchos que acá que estudian medicina, yo puedo hablar con ustedes totalmente normal, chicos. Puedo sacarte lenguaje técnico y todo. Pero de la misma forma no le voy a hablar a un paciente que vive en la sierra, por ahí, por la chacra al fondo de las pampas, por ahí. No le voy a hablar así, porque no me va a entender. Bien, entonces tengo que ver quién es mi público objetivo. Eso es lo primero. Luego, filtrar los conceptos esenciales. ¿Qué necesita entender el lector para actuar o tomar decisiones? ¿Qué es lo que va a necesitar que yo coloque? ¿Me conviene colocar solo texto o me conviene colocar más cosas para que él me entienda? Porque lo que quiero es que él me entienda y capte el mensaje, ¿no? Por ejemplo, un señor, pongamos el ejemplo de que estoy en mi serum, estoy en el cerro y quiero concientizar sobre vacunas. ¿Qué tengo que poner? No voy a ponerle inmunización a alguien que a las justas, por así decirlo, no sabe leer, no entiende muy bien, no sabe ni qué es inmunización. Entonces, ¿cómo voy a hacer que me entienda? Allá, por ejemplo, puedo poner un ejemplo, ¿no? Las vacunas disminuyen el riesgo o aumentan mi fortaleza, por ejemplo. Un mensaje sencillo que va a hacer que tú vayas, que el paciente vaya y diga, aumenta la fortaleza, ¿qué quiere decir? Que me va a hacer más fuerte. Sí, señor, lo va a hacer más fuerte. Entonces yo sí quiero que me vacunen. Y ha pasado, entonces hay que tener en cuenta filtrar ciertos conceptitos para que tú transmitas bien tu mensaje. Bien. ¿Qué más tienes que hacer? Evita las jergas médicas. Bien. Si bien entre médicos se puede hablar así, sí, porque al fin y al cabo nos entendemos. Pero el resto de personas no te va a entender. Entonces,
tienes que convenir que uses un lenguaje claro, explicar brevemente sus significados y es que al final usarás un lenguaje un poco médico, explícalo, ¿no? Por ejemplo, en inmunizaciones, vacunas o fortalecimiento del sistema inmunológico, algo así para que ellos te entiendan, ¿bien? Y por último, siempre valida tus fuentes. A ver, si es cierto, bien, de que nosotros jalamos información de muchos sitios de internet, pero siempre ve que sea una fuente confiable. Por ejemplo, no vas a sacar algún medicamento del Rincón del Vago, que creo que ya ni existe, pero bueno, no te vas a ir ahí, ni tampoco te vas a ir a Wikipedia, ¿no? Entonces, la idea es que tú vayas a páginas confiables, como son de la OMS, del MINSA, bueno, el MINSA, entre comillas, de Salud, YETSI, Cochrane, ¿no? Esa es la idea, que tú vayas a ese tipo de información y de ahí lo jales. Si bien las guías del MINSA son un copy y pega de las guías europeas, pero al fin y al cabo sirven. Entonces siempre tienes que ver que todo sea basado en la evidencia científica que tenemos. ¿Bien? Ahora, ¿cómo ordeno todo lo que tengo? Ya, yo voy a hacer mi infografía. Ya, bacán. Voy a hacer mi infografía, tengo un montón de información, pero ¿cómo lo ordeno? ¿Por dónde empiezo? Listo, primero, empecemos con este orden. Tu título atractivo. Indique algo que indique que claramente quieres hablar de esto. Por ejemplo, si me vas a hablar de los tipos de papa, no me vas a poner de título los camotes son, no. Tienes que ponerme lo que vas a ir y hazlo de manera sencilla. No te vayas que, por ejemplo, como lo hacen muchos para artículos científicos, ¿no? En los títulos te ponen el texto enterito, no. Acá tienes que poner algo que vaya directo al tema. El título máximo, como recomendación, máximo que tenga 4 palabras. Ya, máximo. Porque al fin y al cabo una infografía es eso, que ve el lado divertido, simplificado, no irte con un textazo enorme de 1000 palabras, no. Algo sencillo, corto y directo. Bien. El mensaje principal de inicio, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que saber el lector, sí o sí? El que lo va a ver, que sí o sí quiero que entienda de lo que voy a hacer. Si, por ejemplo, voy a hablar de que el café es malo, entonces, ¿cómo le doy ese mensaje? ¿No? La cafeína causa, por ejemplo, taquicardia, la cafeína, tal, o sea, algo, un mensaje que sí o sí quiero que entienda de que es malo tal cosa que voy a decir. ¿De acuerdo? Tercero es el desarrollo. Divide lo que vas a hacer o cómo lo vas a colocar en bloques. ¿Bien? O con subtítulos, que es lo más común. ¿No? Por ejemplo, si vas a hablar, supongamos, de alguna enfermedad, tienes que poner primero, si lo vas a describir de manera semiológica, ojo, tienes que poner primero qué es lo que le vas a aportar la anamnesis, qué es lo que vas a hacer el examen físico, cuáles son sus antecedentes, tal cosa, así, ¿no? Por ejemplo, también, cuál es el diagnóstico, cómo lo diagnosticas, cuáles son las herramientas auxiliares, sus exámenes auxiliares, el tratamiento que le vas a dar, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo. Colocando así subtítulos, va saliendo un poquito más las ideas, ¿bien? Y por último, tiene que haber un cierre claro y accionable. ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿A quién vas a acudir? ¿Bien? Porque si vas a informar del tema de salud, tienes que tener en cuenta que va con un mensaje y con una conclusión. Entonces, si tú le hablas al paciente de que el dengue está en su zona y que tiene que al fin y al cabo eliminar sus criaderos, no guardar agua, no hacer reservorios y tal cosa, ya. ¿Qué va a hacer el paciente o el público con esa información? Si tuvieras el problema, ¿a quién tiene que ir? Ya. Tienes que ponerlo al final si estás hablando del tema de salud pública. Toda persona que tenga ese tipo de problemas, siempre ponerlo así como un cierre, como una conclusión, ¿no? Acudir al centro de salud más cercano. O con el que te presente los siguientes síntomas, acudir al centro de salud más cercano. O llamar al número de emergencia tanto, ¿no? Entonces, esos son principalmente cómo los debes ordenar todo lo que vas a poner en tipografía, ¿bien? Y como un consejo, piensa en sí, cuando vas a hacer una infografía, como si es una receta. No sé si la mayoría acá o algunos ya estarán en internado, ya algunos serán médicos serums, no sé, o ya estarán por los últimos ciclos de la universidad, pero piensen que están haciendo una receta, ¿bien? Tienes que poner principalmente tus ingredientes clave. Ya, en este caso, como si fueran tus fármacos. No vas a poner, por ejemplo, un paciente con faringitis aguda, con placas, pústulas y todo. Ya, a este paciente le voy a dar antibiótico, que es primero una amoxicilina. Ya, amoxicilina, vas paracetamol, y si tiene rinorrea acuosa, le voy a dar loratadina. Listo. Esos son mis ingredientes clave, ¿no? Entonces, eso serían en sí, ¿qué cosa? Tus datos. ¿Qué es lo que vas a colocar? ¿De qué tema vas a hablar? Esos son tus datos. Segundo, voy a explicarle cómo va a tomar cada cosa. La amoxicilina de 500 miligramos es una tableta cada 8 horas por 5 o 7 días, ¿no? El paracetamol es una tableta cada 8 horas por 3 días.
Y la loratadina es una tableta cada 12 horas o cada 24 horas, dependiendo de su rinorrea, por máximo 3 a 5 días. ¿Sí? Esas son mis explicaciones, mis paso a paso. ¿Cómo lo transformamos en la infografía? Lo que tengo la información junto con los subtítulos, voy haciéndolo, explicándolo. Voy a hablar del dengue. Los síntomas del dengue son cefalea intensa, dolor abdominal, los signos del armazón, así. Y voy explicando. Y por último, viene la acción o reflexión. Señora, si yo tengo la receta, el ejemplo, señora, después de 5 o 7 días usted debe sentir una mejoría, tener en cuenta que la tos es el último signo que se va, puede durar hasta 15 días, pasados los 15 días, si usted siguiera con tos, con flema, con expectoración, hiciera fiebre, tal cosa, signos de alarma, tal, viene al centro de salud para hacerle más análisis. Punto. Ese es el resultado. Lo transformamos en la infografía. Acción, si el paciente presentara alguno de estos, acudir al centro de salud más cercano o llamar al número de emergencia tanto. Listo. Ese es el resultado. La infografía plasmada con todos sus datos explicados, su conclusión y listo. Bien, entonces más o menos así sería la idea de cómo lo ordenar. Así que cuando hagan infografía piensen que están haciendo una receta más o menos. Eso es algo que a mí me ha servido para hacerlo mucho más sencillo. Bien, ahora, el truco, ¿dónde está principalmente la infografía? Está en el diseño, chicos. Bien, acá no hay una ciencia muy amplia de qué tengo que hacer, cómo hacerlo, no. Mientras ustedes primero usen una tipografía, que es el tipo de letra claro y jerárquico, va a ser mucho mejor. Usen fuentes principalmente como las que he puesto acá. Roboto es la más usada, Lato y Montserrat también. Ahora, he visto que muchos, sobre todo mujeres, usan Century Gothic o usan Caramel Candy, que son unos tipos de letra que los pueden descargar en Dafont. Sí, los pueden usar, pero no son muy legibles al momento de usar una infografía. Mayormente Roboto sí se usa para lo que son los textos, los títulos, ¿no? Y Montserrat mayormente para el texto que vas a colocar, ¿no? Pero principalmente destaca lo que son los títulos y subtítulos, ¿no? Con otros colores, con otros tamaños. Por ejemplo, los colores que puedes colocar, si es para temas de salud, prioriza colores azules, rojos y también puedes usar de colores blanco o verdes. Porque esos colores, mayormente el azul en salud representa un tema de emergencia. Bien, el rojo representa peligro y el verde representa lo que es aceptación. Y el blanco siempre se utiliza porque el blanco es al final sinónimo de pureza. Entonces siempre tengan en cuenta esos colores al momento de hacer el término de salud. Bien, si es que lo van a hacer así. Ahora, si van a hablar de un tema en general, sea de entretenimiento, lo que sea, pueden utilizar cualquier tipo de color, la verdad. Depende mucho de a qué público se van a dirigir, ¿no? Yo les recomiendo esos colores si es el tema de salud. Ahora, no es necesariamente que tengan que seguir esa guía básica que les he dado, ¿no? Pueden seguir más colores, pero son los que principalmente se utilizan, ¿no? Muy aparte de que ustedes utilizar ya colores predeterminados, van siguiendo un hilo del tema de salud. Bien. Luego también usen gráficos detallados y relevantes. No coloquen cosas por colocar. Y eso lo he visto mucho. Que por ejemplo me están hablando de una estadística de leishmania en una población y me salen con unos porcentajes grandísimos cuando en algunos centros no hay ni leishmania. Por ejemplo, acá en La Libertad no hay. Y me salen con que no, que tenemos un aumento de 90% de casos. Donde no, que esto le he sacado de no sé cuánto de otro país, no. Entonces, utilicen gráficos que sean relevantes, ¿bien? Utilicen iconos, diagramas, ilustraciones médicas simples. No coloquen la gran cantidad de gráficos que tiene el MINSA, porque hay un montón de gráficos y la verdad están mal hechos porque tienen un montón de letras, un montón de cosas que al final no son muy necesarios. Bien, y lo que sí pueden utilizar son gráficos de barras, líneas o circulares, ¿no? Pero solamente si son necesarios. Como les digo, mayormente no se utilizan en infografías. Es un elemento totalmente secundario porque mayormente la infografía netamente es para que sea más divertida y más atractiva visualmente que el Visual Astra, que sí tiene que tener su parte estadística. Pero acá no es muy necesario. ¿Bien? Y el último consejo es que sea una paleta de colores totalmente coherente. Usen entre 2 y 4 colores armónicos. ¿No? Como les dije más o menos, los colores relevantes de salud, pero si van a hablar, por ejemplo, de otro tema que sea muy alejado de la medicina, mayormente los colores vivos, los colores fuertes son los que más llaman la atención. Por ejemplo, un rojo intenso, un naranja intenso, un amarillo encendido, son colores que llaman, ¿bien? Pero tienen que aprender a combinarlos. No se metan mucho al tema de que, ay, voy a usar negro, gris y rojo. No. En una infografía tiene que ser colorida. Es como los ejemplos que les he mostrado. Mientras más colores tenga, es un poquito mejor. Pero sin exagerar. Usen máximo hasta 4 colores. No combinen más porque no les va a servir de mucho porque ya pierde sentido y se va a ver más un arco iris que en sí una infografía seria. ¿Bien? Ahora,
Por ejemplo, acá están un ejemplo que les he dado. Verde para salud, rojo para alerta, ¿no? Son conceptos así más o menos. Y como conclusión, chicos, simplificar no significa hacerlo superficial, es hacerlo comprensible, algo que sea fácil de recordar y sobre todo que sea útil. Bien, por ejemplo, el MINSA ha sacado 1000 pancartas, 1000 infografías según ellos, de un montón de temas de salud y casi nadie se acuerda de eso. Algunos sí, no lo voy a decir, por ejemplo, del dengue todo el mundo se acuerda, del COVID, peor todavía, todo el mundo sabe, pero nadie sabe, por ejemplo, de Leishmania, nadie sabe cómo prevenir una gripe, nadie sabe, por ejemplo, los síntomas de la diabetes mellitus. O sea, hay cosas que no saben, que serían básicas que sepan, como hay cosas que sí hicieron un montón de escándalo, pero no se hacen en otras enfermedades que no son transmisibles. ¿Bien? Así que tener un poquito de coherencia. ¿Bien? Y la última conclusión es que las infografías bien diseñadas nos permiten que la salud y la ciencia lleguemos a todos los rincones, porque esa es la idea, chicos. Nosotros, como personal de salud, no solamente es hablarnos entre nosotros, es hablar a toda la población. Persona que entra al consultorio tiene que salir bien informada de lo que tiene, de lo que se le ha hecho y el tratamiento que va a seguir. ¿Bien? No debemos excluir a nadie. Todos son parte del sistema de salud. ¿Bien? Así sea que tengan un nivel educativo bajo o la edad que tengan. ¿Bien? Y recordemos que comunicar bien también es cuidar la salud, chicos. ¿Bien? Entonces, yo espero que con estas clases les hayan servido para que tengan un poquito más de conciencia y un poquito más de conocimiento de lo que es el tema de infografías y más o menos qué tips deben de seguir y qué cosas deben de hacer para tener un bonito diseño. Así que espero haberlos ayudado. No sé si tienen alguna pregunta. Yo estoy aquí para responderla, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Esperemos unos 5 minutitos, por favor, por si hay alguna pregunta. Pueden escribirlo por el chat o prender su micrófono en todo caso. Mientras esto voy a compartir el pase de lista final y le pediría, doctora, si pudiera darnos una palabra clave, por favor. La palabra clave es colores. Muchas gracias.